en línea, mejora de la productividad personal a través de la administración eficaz del tiempo. Se les recuerda que en la esquina superior derecha encontrarán un panel de control a través del cual podrán formular sus preguntas vía chat, las mismas que serán respondidas por el expositor al final de la presentación. Asimismo, al final de la presentación aparecerá una pequeña encuesta. Les pedimos que se tomen 3 minutos para responderla. Sus comentarios nos ayudarán a brindarle un mejor servicio. Ahora sí, vamos a dar inicio a la conferencia con nuestro expositor, el señor César Montoya, Master Coaching, experto y miembro de la IAC, International Association of Coaching. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a esta conferencia. Les agradecemos por su puntualidad y por estar ya con nosotros aquí en línea. El día de hoy nos toca conversar sobre un tema, creo yo, que es importantísimo para el desarrollo de nuestra labor diaria a nivel profesional, que es la mejora de la productividad a través de la AET, que es la administración eficaz del tiempo. Damos inicio entonces a esta pequeña conferencia y luego, determinada la exposición, habrá una rueda de preguntas que ustedes podrán realizarme con toda confianza. Bien, cuando proyecto esta primera imagen que puedes tú estar viendo ya, hay un par de preguntas que formulo. La primera es, ¿cómo ves este vaso? Estamos acostumbrados en nuestro día a día a recibir la frase, el vaso lo vemos medio lleno o medio vacío. Yo quiero invitarte a esta primera reflexión en esta mañana para que comencemos a ver este vaso medio lleno o completamente lleno. Es decir, que la productividad esté encaminada en el logro de mis objetivos cuantificados, que son mis metas, o en la consecución de ese trabajo que vengo haciendo para poder llegar a esa meta. Es decir, me encuentro con el vaso medio lleno cuando estoy trabajando en ello y completamente lleno cuando logro mi meta. En ningún momento tengo que ver temas negativos. Comienzo a ver que la productividad está encaminada en la actitud que yo le dé al desempeño de mi labor diaria. Y esa actitud ha de ser positiva. Algunas personas se ahogan en un vaso de agua. Otras se toman el agua y venden el vaso. Y es un poco lo que quería reflejar con estas primeras láminas. El tema de la actitud en el ser humano para el desarrollo laboral y profesional. Todo está en uno, en reconocerse y en querer trabajar para mejorar. Por eso, la importancia de la conferencia de esta mañana. Por eso quería iniciar con estos conceptos que van a ser claves para el desarrollo de la conferencia. Hablamos, primero, de dar 3 definiciones. La eficiencia, que quiero yo llevarte hoy a un concepto mucho más rápido y más lógico, y quiero que lo lleves siempre a cuando hablemos a temas de procesos. La eficacia, que lo llevaremos a temas vinculados a resultados. Y justamente yo diría que la suma de ambos es lo que nos va a dar la efectividad. El buen desempeño en un proceso que nos dé como resultado, justamente nos va a llevar a ese impacto que es el cumplimiento de mis metas. Es decir, que somos 100% efectivos. Siempre hemos estado en las organizaciones buscando gente y siempre nos preguntábamos hasta hace unos años, ¿queremos gente eficiente o queremos gente eficaz? Pues lo que debemos de buscar es gente efectiva. Y cuando hablamos de efectividad, hablamos de ese contexto de impacto necesario para el cumplimiento de las metas. Ese cumplimiento que se va a llegar, obviamente, primero con el compromiso que necesitamos de todos los colaboradores. Entonces, te dejo este concepto claro, eficiencia ligado a proceso y eficacia ligado justamente a los resultados, para poder llevar a esa efectividad. Te hago una pregunta, ¿qué tienes en común con estos personajes que puedes apreciar en estos momentos en pantalla? Seguramente estás viendo al dueño del Facebook, de Microsoft, al presidente de Estados Unidos, a la reina, al as del fútbol mundial, ahora que estamos tan cerca del inicio del mundial. Y la pregunta es clara, ¿qué tienes en común con ellos? Y cuando te pregunto qué tienes en común con ellos, seguramente muchos de ustedes estarán diciendo por ahí, pues me siento yo también un líder igual que ellos, siento que tengo el trabajo diario,
siento que tengo el empuje, las ganas. Pero hay algo más común, hay algo que nosotros vemos en el día a día, y que te invito un poco a que reflexiones. ¿Qué podría ser eso? Pues simplemente tenemos en común las 24 horas del día, el mismo tiempo para desarrollar nuestras actividades, los mismos segundos, los mismos minutos, las mismas horas, el tiempo. Y qué importante y qué valor juega el tiempo hoy en nuestro desarrollo laboral y profesional, también en tu vida personal. Pero más ahora que estamos viendo el tema laboral, ¿cómo distribuyo mis 8 horas diarias, mis 10, mis 12 y en algunos casos 14 horas? ¿Qué importancia le doy a ese tiempo? ¿El tiempo se convierte entonces en un aliado para mi desarrollo o en mi enemigo? ¿O siempre estoy trabajando contra el tiempo? Es un poco lo que queremos ver. Y frente a ello, bueno, hay conceptos que tenemos sobre el tiempo, ¿no? La magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro. Oportunidad, ocasión o coyuntura de hacer algo. Básicamente, el tiempo está en función a estos conceptos sobre actos sucesivos, ¿de acuerdo? En el cual tú divides la ejecución de los mismos. La pregunta sería, ¿realmente esta magnitud de conceptos es la que yo necesito saber hoy? ¿O necesito generar algo adicional que debería ser el valor del tiempo? Y cuando hablamos del valor del tiempo, quiere decir ese grado o utilidad que yo le doy a este tiempo. ¿Para qué? Para poder satisfacer mis necesidades, para generar un bienestar, para generar un deleite, una satisfacción del cumplimiento de mis metas laborales, por ejemplo. Entonces el valor de este tiempo va a depender de la utilidad que tú le des como un recurso para poder satisfacer estas necesidades. ¿Y qué valor le doy yo a ese tiempo? Es la pregunta que me haría en este momento. Y entonces genera un par de cuestionamientos. ¿El tiempo se ahorra o almacena? ¿Qué piensas tú en este momento? ¿El tiempo se ahorra o almacena? ¿Se trata de cuánto tenemos o cómo lo utilizamos? Yo creo que las respuestas son obvias. El tiempo está ahí en tu día a día. Como decimos en el mundo del coaching, es aquí y ahora lo que nos importa. El pasado está como una mochila que uno carga en su día a día y el futuro es algo que está por venir. Pero el tiempo es aquí y ahora. Y por eso es que ese día a día laboral tenemos que vivirlo hoy con mucha pasión, con mucha vida de quererle dar a ese tiempo la utilidad necesaria para alcanzar mis metas. Entonces, insisto en el tema, ¿cuál es el activo más poderoso con el que contamos y el único recurso no renovable? ¿Crees que este activo tan valioso y tan escaso como el tiempo es malgastado? Comencemos un poco a discutir sobre ello. Comencemos, como decimos en inteligencia emocional, en el tema interpersonal, a reconocernos. ¿Qué tanto malgasto el tiempo en mis días laborales, en mis horas? Soy consciente de ello. ¿Y qué ocasiona que se malgaste dicho tiempo? ¿Habrá alguna manera de parar el desperdicio del tiempo? Claro que la hay. Y es un poco lo que vamos a conversar esta mañana. ¿Qué tanto puedo hacer yo para reparar este tiempo? Pero todo comienza por primero sincerarlo, por primero reconocerlo. Y entonces, para que eso suceda, es importante que conozcamos el concepto más global, que es, ¿qué es la administración eficaz del tiempo? ¿En qué consiste administrar mi tiempo de manera eficaz? Y entonces acá hablamos de un término importantísimo que es gestión. Y cuando hablamos de gestionar, hablamos de generar y agregar valor a mis actividades diarias. Por eso acá mencionamos como concepto es la gestión de actividades en base a un plan, diferenciando lo urgente de lo importante, para asegurarnos que se desarrollarán en el tiempo disponible o establecido. Entonces, cuando hablamos de gestionar, hablamos de agregar valor. Yo agrego valor en el desarrollo de mis actividades diarias y por eso soy consecuente en obtener mis metas. Y si yo estoy diciendo que agrego valor, quiere decir que ese tiempo lo utilizo como aliado, lo utilizo de manera efectiva, en proceso y en resultado, siendo eficiente y eficaz. Frente a ello te hago un pequeño diagnóstico y te invito a que comencemos a
un poquito reconocernos. ¿Cuáles serían hoy mis ladrones del tiempo? Por ejemplo, el teléfono que me molesta continuamente y la mayoría de las llamadas se prolongan más de lo necesario. ¿Realmente son llamadas precisas, concretas, específicas? A menudo no realizo el trabajo que realmente debiera, debido a las muchas visitas que recibo, tanto en la misma empresa como fuera de ella. ¿Son visitas realmente necesarias? ¿Hago una agenda por esas visitas? ¿Tomo los temas puntuales? ¿Aprovecho mi tiempo realmente en esas visitas? Las famosas reuniones, por ejemplo, duran con frecuencia demasiado tiempo y a menudo el resultado de las mismas no es bueno. La mayor parte de las veces dejo para otro momento aquellas tareas que son importantes, es decir, que requieren mucho tiempo o son desagradables. Aquí hay dos puntos importantísimos en el tema de las reuniones: generar una verdadera agenda, donde mi reunión sea realmente productiva. Hablamos justo hoy de productividad. Y para que sea productiva, debo generar, como decía hace un momento, el proceso y el resultado, con temas puntuales, específicos. Comienzo a darme cuenta que tengo cosas importantes que puedo hacer hoy, pero comienzo a relegarlas. Y esas se van convirtiendo en sucesos urgentes más adelante. Y cuando hablamos de urgencia, el tema cambia, porque comenzamos a pensar ya en temas de estrés, como veremos más adelante. A menudo no establezco prioridades concretas e intento solucionar de una vez demasiados trabajos al mismo tiempo. Me tomo el momento para comenzar a hacer un checklist de mis actividades. ¿Cuáles son las prioritarias? ¿Cuáles son las que realmente obedecen hoy mi atención porque son realmente importantes? Me dedico a resolver pequeñeces y me concentro demasiado poco en lo verdaderamente importante. ¿Y cómo va mi planificación entonces de ese tiempo? Y mis plazos. ¿Qué importante acá sucede cuando hablamos de temas imprevistos, por ejemplo? ¿Qué sucede con los imprevistos? Seguramente me distancian del desarrollo de mis actividades diarias. ¿Sé manejarlos? Por eso te preguntaba si planificamos bien ese tiempo. Y otro tema más importante en el tema laboral, la delegación de tareas. Pocas veces es la correcta y a menudo tengo yo mismo que resolver las actividades porque siento que la persona que dé del delegado no lo va a hacer bien. Y ante el temor prefiero hacerlo yo mismo y sigo siendo un operativo más. Y no me convierto en ese ejecutivo desde el nivel táctico o estratégico en mi empresa. Y ojo que cuando hablamos de delegación, estamos hablando del primer paso para luego hablar del empowerment, que es el empoderamiento. Si hoy no me atrevo a delegar realmente responsabilidades, poco o nada podría hacer más adelante con el tema del empowerment. Y eso se genera por un tema de confianza. A veces me falta la necesaria autodisciplina para llevar a cabo lo que me he propuesto. Y vuelvo a insistir en un tema que es inteligencia emocional, que es lo intrapersonal. ¿Hasta qué punto logro reconocerme entonces frente a todo ello? No manejo bien el ordenador. Muchas veces mi día a día me ha ido llevando a que no maneje bien mi computador, que no lo conozca bien, que no maneje bien el Outlook, que no maneje bien el Excel. Y como el día a día me absorbe, no me dedico a conocer más el manejo de mi computador, el manejo de las herramientas que me podrían ayudar a minimizar mis tiempos. Por último, la comunicación. Y ahí entramos a la segunda etapa de la inteligencia emocional, que es lo interpersonal. ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Hasta qué punto esa comunicación es verdaderamente eficiente? ¿Nos manejamos bien en ese face to face? ¿O es habitual la tensión y el estrés, que lo único que hace es extender mi tema de tiempo laboral? Entonces acá lo más importante es poder diferenciar entre lo urgente y lo importante, ya que eso es lo que me va a permitir administrar mejor mi tiempo. ¿Realmente puedo reconocer hoy qué es urgente y qué es importante? Veamos qué nos dice Covey. Él señala en 4 cuadrantes
una mesa de intersección entre lo urgente y lo importante, y dice, hacia una estrategia realmente inteligente. Donde tú podrás ver que el segundo cuadrado hacia tu mano derecha habla sobre qué es importante y qué no es urgente, y donde deberíamos de trabajar en nuestro día a día. Ahí está el reto. Y para que eso funcione, debo aprender entonces ¿a qué? A planificar, a anticiparme a los hechos, a saber gestionar mis tareas importantes antes que éstas se vuelvan urgentes. Ahí está mi equilibrio. Ahí está también mi control, mi seguimiento. Ahí la famosa frase del modelo POIC, de saber planificar, organizarme, integrar, dirigir y controlar. Y ahí está ese control, que no es una auditoría, sino es un seguimiento a mis actividades. Seguimiento de manera permanente. Tiene los otros tres cuadrantes, donde no hay importancia ni es urgente. Hablamos de temas ya de irresponsabilidad, dependencia en otros, no hago nada si no está mi jefe, por ejemplo. Estoy esperando que él regrese de su almuerzo, y mientras que él no llegue y no me diga lo que tengo que hacer, mejor yo no hago nada. Más abajo tenemos lo que nos estresa, lo que está fuera de nuestro control, y que a veces nos convierte en ese sentido de ser víctimas inclusive. Porque ya no es importante, pasó a ser urgente, y encima nos victimizamos. Entonces, ¿cómo establecer las prioridades? Pues ahí está en el siguiente recuadro. Fija una fecha límite y realmente asume ese compromiso de realizarlo, de ejecutarlo. Lo que para ti no es importante ni es urgente, descártalo en tu tema laboral. No le des mayor tiempo a esas determinaciones. Lo que no es importante, y si es urgente, comienza a delegar, comienza tú a buscar en quién vas a poder en un futuro empoderar. Y lo que es importante y es urgente, que sucede también algunas veces, pues tienes que realizarlo inmediatamente, y te aconsejo que lo hagas de manera personal. Entonces, ¿cuál será el aliado de la administración eficaz del tiempo? Creo que por lo que hemos podido ya ir conversando, vamos llegando a una conclusión, que es la planificación. Todo funciona en base a una verdadera planificación. Y la pregunta es, ¿planifico realmente mis actividades? ¿O soy consecuente que me estoy dedicando muchas veces a improvisar? Y a veces cuando comienzo a improvisar y las cosas salen bien, me olvido de la planificación y comienzo a valerme en mi día a día solamente de la improvisación. ¿Qué logro con ello? Que cuando a veces sucede bien y hay éxito, me convierto en que me hago pensar muchas veces que soy hasta un gurú, porque estoy improvisando y todo sale bien. Estás en un grave error. El éxito va a depender mucho de que realmente planifiques de manera ordenada, de manera específica, de manera clara. ¿Y por qué planificar? Porque gracias a ello tú vas a poder manejar una dirección. Cuando uno planifica, está, como decimos en la administración moderna, alineado a ese direccionamiento estratégico. Vas a poder controlar los efectos del cambio. En un mundo como el que vivimos hoy, donde el cambio es constante, es permanente, es diario, establecemos los verdaderos estándares de control. Y lo que es más importante, creo yo, reducimos actividades redundantes que muchas veces no nos damos cuenta y las hacemos 2 o 3 veces en el día o en la semana. O no lo hemos podido simplificar simplemente porque lo hemos sabido planificar. Entonces el ciclo de la planificación básicamente es justamente ese que tú ves en la pantalla hoy. Planifico, ejecuto y hago el seguimiento de mis actividades diarias laborales. ¿En base a qué? A proyectos que tengo por desarrollar y a los recursos con los que realmente cuento. Y ojo con lo que acabo de decir, a los recursos con los que yo realmente cuento, no con los que sueño contar. Porque en base a ello voy a poder planificar. Y cuando hablo de ese seguimiento, es ese seguimiento que te hablaba hace un momento, que es permanente. El seguimiento de los sucesos. ¿Para qué? Para ver si hay algunas desviaciones y hacer las medidas correctivas en el momento oportuno, siendo estos entonces de carácter importante. Porque cuando no los hago en el momento oportuno, esto pasa a ser ya un tema urgente. Y eso se denota luego en un estrés laboral. Pasos a seguir para una verdadera planificación. Básicamente acá te traigo 6 pasos. Hacia tu mano derecha podrás ver el orden de ellos. El primero que nada es el diagnóstico.
Por ejemplo, en el tema laboral, ¿qué características tiene mi equipo? ¿Cómo son ellos? ¿Cuál es el contexto? ¿A qué realmente nos comprometemos? ¿Cuáles son nuestras posibilidades? Segundo paso, ¿qué objetivos o metas perseguimos? ¿Qué quiero lograr con ello? ¿Qué se necesita? ¿De qué forma será visible este resultado? Acuérdate que cuando hablamos de objetivos, hablamos también de visión. Se dice en la administración moderna que esa visión empresarial es el gran objetivo estratégico. En el tercer punto hablamos de las actividades, claro, la secuencia lógica que me va a poder llevar a ese objetivo o meta. ¿Qué acciones debo hacer entonces frente a ello? ¿Qué hitos existen para la realización de los objetivos? ¿Cuáles serán los elementos claves? ¿De qué me baso para todo ello? De mi estrategia, de mi táctica, de mis planes. Cuarto punto, ¿con qué recursos cuento? ¿Qué y a quiénes necesito para hacerlo? ¿Con qué y quiénes cuento entonces? No solamente recursos humanos, que para mí es lo más importante, también recursos tecnológicos, financieros, logísticos. Quinto paso, distribución de tareas y plazos. ¿Qué, quién y cuándo se hará? Importantísimo el tema acá del tiempo nuevamente. Y finalmente hablamos de la ejecución y control. De esto que vengo repitiendo ya reiteradas veces en esta mañana, que es el seguimiento a mis actividades, para que no se denote luego en temas urgentes. Si yo hago un verdadero seguimiento, hago las correcciones a mis desviaciones de manera permanente. Entonces la pregunta ahora es, ¿cuáles son las barreras o facilitadores de la administración eficaz del tiempo? ¿Qué me imposibilita y qué también me hace avanzar? Bueno, como barreras, el miedo a cambiar los propios hábitos, la incertidumbre sobre cómo y cuándo empezar. Son pequeños paradigmas que uno tiene y que a veces no se decide. La presión del tiempo, ya que para ahorrar tiempo futuro, debes invertir tiempo presente. Y el día a día, tú mejor que nadie sabes cómo es. La falta de voluntad, el famoso mañana lo hago. No hay duda, como me han pedido que el trabajo sea para el día 30, y hoy día estamos, supongamos 14, tengo todavía 16 días para hacerlo. Y entonces lo voy relegando. Le voy dando mayores periodos de tiempo. Y encima que los días van avanzando, siempre solemos justificar. Y vamos diciendo, todavía tengo unos días para hacerlo. Llega el día 20, aún me quedan 10 días. Llega el día 25, aún me quedan 5 días. Y no nos vamos dando cuenta que eso luego nos va a agobiar cuando estemos en el día 28 o 29. ¿Y qué suele pasar? Que a veces cumplimos con la labor encomendada en el día 30, porque el día 29 me amanecí. Y encima soy felicitado, es un buen trabajo, no tengo ninguna duda. Sí, es un buen trabajo el de ese día, pero cuidado, hablamos de un estrés laboral constante, permanente. ¿Te has puesto a pensar a nivel laboral, tus horas hombre en todos los años de vida laboral, a cuánto ascienden? ¿Y cuántas se podrían ver reducidas por manejar bajo ese estrés laboral diario? Simplemente por no prever, por no planificar tu tiempo. Y hay también beneficios, como es mejoras en la eficacia de tu trabajo. Pero por supuesto, cuando uno planifica, tiene tiempo hasta de poder hacer esas medidas correctivas que yo te decía. Si el trabajo me dejaron el día 14, y bueno, comienzo desde hoy de una manera bien prevista, bien planificada y organizada, seguramente que por el día 20 ya estaré por concluir y tengo tiempo hasta de hacer unas revisiones, de mejorar incluso mi presentación. Y con ello voy a incrementar mi productividad. Porque ¿a qué me llega mi productividad a nivel laboral? A ser yo rentable para mi empresa. Y al ser yo rentable, me convierto en una pieza importante en el desarrollo estratégico del negocio. ¿Te imaginas que cada uno de los que compongan tu área en tu empresa sean realmente gente productiva? Y el desarrollo personal también, que es ese trabajo más el ocio. O sea, yo siempre creo que en alguna conferencia anterior he hablado de la importancia de la rueda de la vida. Si en lo laboral administro bien mi tiempo, seguramente que también tendré tiempo para administrar a nivel personal, donde habrá tiempo para el tema del ocio. Mejor respuesta a un incremento de responsabilidades, porque sé cómo planificarme. Hay buenas prácticas de la administración eficaz del tiempo. La primera es no crear situaciones imposibles.
La segunda es definir prioridades. Evitar estos distractores de tiempo que hemos hablado hace un momento. Y donde puedo, se me ocurre en este momento, aumentar algunos de ellos, como por ejemplo las redes sociales, que muchas veces nos ayudan, pero que en otras tantas también nos perjudican. Ahí está el tema del Facebook, del WhatsApp. ¿Hasta qué punto lo utilizo de manera productiva en mi día a día laboral? Evitar ser sobrepasado por un objetivo o por un plazo. ¿Y eso cómo lo logro? Porque cuando yo planifico, determino los tiempos. Y como te decía hace un momento, cuando hay un verdadero seguimiento, puedo ir ajustando mis plazos para poder conllevar a la meta establecida. Y finalmente las barreras emocionales. Ahí estamos hablando de la dispersión, el estrés, la ansiedad, la frustración, que sí afectan mi productividad. Porque conforme avanza el tiempo y se acerca la fecha de la entrega de un trabajo, por ejemplo, puede también suceder que vengan nuevos trabajos, nuevas responsabilidades. Y eso podría perjudicarme. Porque eso genera un verdadero estrés. Y como yo decía hace unos días en otra conferencia aquí para Prima FP, se convierte en un distrés más que en un estrés. Es decir, entro a ese ciclo de agotamiento, de cansancio, que no me permite seguir avanzando. ¿Qué debes hacer entonces? Buscar tu bienestar físico. Desconecta de estas barreras que hemos mencionado hace un momento. El ejercicio o cualquier otra distracción que te relaje son perfectos antídotos para desconectarte. Asumir la responsabilidad sobre la gestión de tu tiempo. Y cuando digo asumir la responsabilidad sobre la gestión de tu tiempo, es el compromiso que tú debes de tener contigo mismo. Y como siempre digo, el compromiso que uno se hace con uno mismo es el más difícil de cumplir. Busca ambientes de trabajo propicios. Limita tus distracciones a lo largo del tiempo. Revisa bien tus mails, esas llamadas compulsivas. Revisar mails me refiero a esos que vienen muy cargados en texto. Ir a temas más puntuales, concretos, que me permitan controlar bien y manejar bien mi tiempo. Prevención frente a los amigos, compañeros que pasan por encima de tus prioridades laborales, por ejemplo. ¿Hasta qué punto esa distracción de hablar? Ahora que viene la época del mundial y a todos nos encanta el fútbol, seguramente que será un gran distractor de tiempo el tema de los partidos, de los horarios. ¿Hasta qué punto puedo planificar bien mis tiempos? Sin que esto imposibilite mi desarrollo profesional. Distribuir entonces efectivamente el tiempo significa utilizar conscientemente cada minuto de tu tiempo para el logro de tus objetivos, metas y propósitos. Distribuir efectivamente el tiempo. Acá te muestro una imagen sobre la eficacia que se da en el tiempo, o sea, en qué momentos del día hay mejores resultados. Y ahí está la curva, ¿no? Entre las 10 y las 11 de la mañana, entre las 4 y las 5 de la tarde, son los puntos máximos, donde tú puedes ser mucho más productivo, según esos estudios. Y también hay puntos mínimos, que generalmente es la hora de refrigerio, entre la 1 y las 2. Algunos consejos. Organiza tu espacio físico. Mira que esto es importantísimo, porque te permite orden, te permite disciplina. Organiza tu equipo de trabajo. Capacita a tus colaboradores constantemente. La capacitación es lo que va llevando al éxito hoy en día en las organizaciones. Diseña estrategias para evitar interrupciones. Planea y dirige adecuadamente tus reuniones de trabajo. Es decir, que genera una verdadera agenda con responsables por los puntos que se van a tocar en cada una de ellas. Acá te dejo algo para que tú puedas investigar y leer la gestión del espacio con las 9 S japonesas, que comenzaron siendo 5 y que los estudios ahora nos han llevado a que sean 9. ¿Qué es lo que buscamos con esta metodología? Enfocarnos en tener sitios de trabajo realmente excepcionales, donde se respire un ambiente eficiente, seguro, confortable. Las primeras 5 S japoneses prácticamente hablaban de temas como, por ejemplo, despejarse, organizarse, de la limpieza, del bienestar personal y de la disciplina. Ahora se han agregado 4 S nuevas donde hablamos de la constancia, por ejemplo, del compromiso, de la estandarización y de la coordinación o integración. Y si tú te das cuenta, dentro de ese modelo de administración moderna, hay una variable que es la integración, y que está muy ligada
a esta S de técnica japonesa que hoy en día es tan importante. Recuerda, decía Ishikawa, siempre que intentemos poner en práctica algo nuevo, encontraremos la mayor resistencia dentro de la propia persona y dentro de nosotros mismos. Entonces, si no somos capaces de vencer a ese enemigo, no habrá progreso. Si no somos capaces de vencer a ese enemigo, no habrá progreso. Insisto con lo que decía al inicio de la conferencia de hoy, la necesidad entonces de reconocerme de ese tema intrapersonal. ¿Hasta cuándo voy a esperar? Y como decimos en el coaching, no hay momento para espera, hay momento para la actitud de decisión. Que el cambio empiece hoy entonces. Como les decía hace un momento, la promesa que se hace con uno mismo es la más difícil de realizar. ¿Qué conlleva al éxito? Usted es el resultado de sí mismo. Asuma responsabilidad con los resultados también no alcanzados. No culpe a nadie por los resultados. Esos son justificables. Y siempre hablamos en el coaching de no buscar justificables, sino de buscar más bien acciones, planes, que nos permitan más bien manejarnos y enmendar los errores. Aprenda a convertir las adversidades en oportunidades. Hablábamos al comienzo de la conferencia de hoy de ese vaso medio lleno y de lo que llamaban hace un tiempo el medio vacío. Ese medio vacío que no debería existir ya en tu visión. Que cualquier problema que se dé en tu día a día se convierta en una oportunidad de mejora, en una oportunidad de crecimiento laboral. Enriquécete de aquellos modelos positivos que aceptan retos y no se rinden frente a situaciones difíciles. Entonces, conócete a ti mismo, que es lo más importante hoy. Los únicos que no fracasan son los que no intentan nada en su vida. Factores que afectan la productividad. Básicamente, tú sabes que el mundo de hoy a nivel laboral es un mundo agitado, es un mundo de competencia, es un mundo de cambio constante, de aprendizaje constante, de conocimientos, y decía hace un momento de competencia. Sí, pues, nos tenemos que convertir en seres realmente competitivos, donde está en práctica el conocimiento, las habilidades, mis destrezas, y la actitud que le pongo a estos hechos. En el mundo de los negocios de hoy se ha incrementado mucho la diversidad, la complejidad, la intensidad y sobre todo la velocidad. Y ahí está el tema del tiempo, muy presente. Y todo eso se da como demanda hacia las personas. Y por ello existe ese verdadero estrés. Mira, no todas las personas saben resolver fácilmente sus problemas. Seamos conscientes de ese tema. No todas tampoco recuperan prontamente sus energías. No todas saben decir no, ¿verdad? Es decir, no ponen límites. No todas las personas tienen actividades que les permiten reequilibrarse. Y no todas las personas están preparadas para responder adecuadamente a la presión del conjunto de las demandas anteriormente mencionadas. Y aquí están los síntomas físicos, por ejemplo, del estrés. Los dolores de cabeza, la fatiga crónica, los dolores en el esqueleto humano, musculares, la tensión, el desgano, la ansiedad, el temor. Comienza a darse también temas ya psicológicos, ¿no? Como la falta de concentración, el mayor consumo en el tabaco y en el alcohol, el sentirse abrumado, la depresión, la falta de tolerancia, la agresividad. Mira que yo siempre converso con mis alumnos y siempre digo, la importancia hoy en este mundo de tanto cambio, de tener dos variables en mi día a día, que son la flexibilidad y la tolerancia, para los hechos del día a día. La flexibilidad y la tolerancia. El saber adaptarme a las generaciones que hoy se dan en el mundo laboral, independientemente a cuál yo pertenezca. Hay que ser flexible y a la vez hay que ser tolerante. Posibles impactos del estrés en tus relaciones, pues esto que tú ves acá como imagen, ¿no? La agresividad, que convierte luego en despidos, en desinterés a nivel laboral, en enfrentamientos, en rupturas, que desencadena realmente en temas de salud, muchas veces. ¿Hasta qué punto, por no planificar bien mi tiempo, por no tomar las cosas más profesionalmente, podemos decirlo así, me voy a ir limitando yo mismo y voy a llegar a estas conclusiones?
Hay que buscar más bien espacios regenerativos. Hay que ver momentos que me puedan dar mayor creatividad, que me permitan inspirarme en mi día a día. Todo en la vida busca un equilibrio. Yo tengo que salir a buscar esos espacios. Por ejemplo, ir a ver pinturas, por ejemplo, salir a caminar, escuchar música, tocar un instrumento, buscar algo de relajación, algo que me permita reoxigenarme, como siempre mencionamos. Parte de la misión del líder es prevenir justamente el estrés, primero personal y luego de mi equipo. Cada mañana cuando despertamos tenemos dos opciones: volver a dormir y seguir soñando, o despertarse y alcanzar esos sueños. Es tiempo de cambio, hoy mismo empiezo. Muchísimas gracias y estoy ahora dispuesto a responder sus preguntas con todo gusto. Buenos días. Bien, la primera pregunta que he recibido es ¿cómo mejorar el nivel de productividad? Bien, como les explicaba al comienzo de la pequeña conferencia que hemos hablado hoy, les decía la importancia de ser eficiente y eficaz en esta vida. Es decir, de buscar que salgan bien mis procesos y de alcanzar mis resultados. Muchas veces solamente nos quedamos en la primera parte, que es en el proceso. Y entonces no alcanzo mi meta. Y muchas veces solamente consigo el resultado, la meta, pero no logro bien mi proceso. Se lo pongo en un ejemplo práctico. ¿De qué me serviría conseguir la venta de un producto si yo soy un consultor, un vendedor, cuando no hice bien mi proceso? Seguramente me lo comprarás hoy, pero mañana lo vas a dudar y se lo puedes comprar a otra persona. Pero si yo hago bien mi proceso, fidelizo a mi cliente, lo he atendido bien. Si no sé organizarme, ¿por dónde podría comenzar? Primero por planificar, más que por organizarte. Lo primero es planificar. Y para poder planificar, tienes que primero que nada reconocer. Mira, tú con tu pregunta me estás diciendo que te reconoces. Porque estás diciéndome, si no sé organizarme, es decir, que conoces quién eres. Justamente de eso se trata, de reconocerte, de trabajar en ti. Entonces, acá el tema está en hacer un pequeño FODA personal, por ejemplo. Estas son mis fortalezas. Estas son mis zonas de mejora, más llamadas debilidades. ¿Qué debo de trabajar entonces? Ambas. Pero con mayor fuerza, tus fortalezas, para que sigas manteniendo esa ventaja competitiva en el mundo laboral. No descuides tus zonas de mejora, hay que trabajar también en ellas. Y seguramente que eso te va a permitir que todas vayan yendo hacia la línea de las fortalezas. Eso es lo que te va a permitir realmente saber planificar, saber organizarte. Luego te va a permitir saberte integrar, relacionarte en lo interpersonal. ¿Cómo me puedo volver algo esencial para mi empresa? Mira, yo creo que lo más importante es que nos volvamos personas necesarias. No indispensables, necesarias. Y uno se vuelve necesario cuando uno, primero, es competente. Es decir, tiene los conocimientos. No es una persona que solamente improvisa. Yo me capacito para ello. Y luego que tengo el conocimiento, lo manejo en mi día a día. Es decir, desarrollo habilidades y destrezas. Vendo lo que he aprendido en mi día a día. ¿Cómo? Siendo creativo, dando soluciones. Vendo mi imagen, vendo mis conceptos. Y todo ello se va a sumar al tema de mi actitud. ¿De qué? De proactividad, de mejora constante. No de estar buscando justificar ni estar echando la culpa a otros. Yo me vendo con mi trabajo, con mi efectividad. ¿Cómo hacer que las personas de mi alrededor vean el vaso medio lleno? Es cierto, existe muchas veces la tendencia a estar rodeado al tema del fracaso, del tema del negativismo. Es importante que hoy seamos esos agentes de cambio que yo llamo contagiantes, que contagiemos a nuestro entorno, que de alguna manera les permitamos ver la vida con otra óptica, con un tema positivo. Vivimos ya en un Perú distinto. No estamos en el Perú de hace 20, 25 años donde había temas de difícil situación, sobre todo económica, social. El Perú está progresando.
el Perú va por caminos positivos. Eso que vemos a nivel macro, deberíamos llevarlo a nivel micro en las empresas. ¿Cómo poder contagiar al que está en mi entorno? Pues el cambio empieza por ti mismo. En el momento que tú lo decidas, que tú lo hagas, alguien comenzará a mirarte, alguien comenzará a preguntarte, alguien comenzará a creer en ti entonces. E impondrá también ese cambio inmediatamente. ¿Cómo puedo ser más productivo? Ya lo mencionaba hace un momento, trabajando mucho en el tema de la eficiencia y la eficacia en mi día a día. Si quiero mejorar mi productividad, pero no tengo tiempo, ¿cuáles son las cosas claves en las que me tengo que enfocar? Pues básicamente es en eso, en cuáles son los ladrones de tu tiempo, los que no te permiten planificar en tu día a día. Hacer un breve resumen en una hoja, prácticamente en unos 10 o 15 minutos, que te permita hacer un desglose de qué es lo que te limita a poderte desarrollar en tu día a día laboral y profesional. ¿Qué es lo que no te permite avanzar? Empiezo entonces, y continúo diciendo, que empieza por el tema del reconocimiento. ¿Qué tanto sucede en mi vida? ¿Qué hace que yo pueda hoy mencionar bajo una pregunta? César, no tengo tiempo. Tú mismo lo estás diciendo, o sea, eres consciente de ello. Ok, como dices que no tengo tiempo, ahora reconoce qué es lo que no te permite tener ese tiempo. Si te das cuenta, está en ti. Si tengo miedo a afrontar nuevos retos, ¿por dónde puedo comenzar? Mira, por algo muy simple, romper tus paradigmas. Y a veces el miedo es comparado con mi zona de confort. El no querer salir de mi zona de confort me permite establecer y estar ahí, porque yo digo, si acá estoy bien con lo que gano, manejo mi presupuesto, ¿por qué voy a ir a algo mejor? Porque simplemente vivimos en un mundo de cambio constante, donde tienes que aprender a romper paradigmas, donde tienes que buscar que en la vida te vaya mucho mejor. Y cuando te vaya mucho mejor, buscar pues la excelencia. Es decir, el crecimiento constante como ser humano y también en el ámbito laboral y profesional. Y eso solamente se va a dar cuando tú rompas tus paradigmas. ¿Qué cosas se pueden hacer para bajar el nivel del estrés? Un poco lo que les decía al final de la conferencia de hoy. Buscar esas técnicas que me permitan distraerme, relajarme, reoxigenarme. Por ejemplo, el escuchar música, el salir a caminar diariamente, aunque sea 10 o 15 minutos, el comenzar a conversar y dialogar en familia de temas distintos. Hoy, por ejemplo, te invito a que llegues a tu casa por la tarde, al final del día, y cuando converses con tu esposa, con tus hijos, les cuentes lo que pasaba en tu vida cuando eras niño. Cuentes tus experiencias de vida. Te permite de alguna manera reoxigenarte, distraerte y salir de ese estrés diario laboral. Y si por ahí no hay familia y vives en un tema de soledad hoy, pues ahí hay un libro para leer, ahí hay una película que te permita distraerte, una película que te enseñe la importancia de vivir, por ejemplo. No ir al tema de la violencia, al tema de los escándalos, sino yo digo un tema de crecimiento personal. Si el lugar donde trabajo no me motiva, pero quiero que este cambio se dé, me imagino que es la pregunta, ¿qué puedo hacer? Mira, lo más importante, y siempre lo digo, es que uno debe trabajar en el sitio que uno se siente a gusto. Yo mencionaba en una conferencia anterior que hace ya varios años he dejado de trabajar. Yo hoy lo que hago es divertirme en mi día a día. No veo mi tema de la docencia, no veo mi tema de las conferencias, no veo mi tema del coaching como una actividad de obligación, sino lo veo más como un tema que me encanta hacerlo, que lo vivo, que lo doy con pasión, que trato siempre de eso que siempre hablaba Nelson Mandela, de ese liderazgo sea la conversión a un solo significado, que es el dar por las personas. Y mi vida está justamente en eso, en el dar, en enseñar, en mostrar lo poco que he podido ir aprendiendo en la vida. Entonces, si tu tema justamente va por que en el lugar donde trabajo no me motiva, primero empieza porque te motive a ti, porque realmente sea para ti un aliciente, para que luego puedas contagiar y puedas realmente generar ese verdadero cambio en la organización. El nivel de estrés en mi oficina es bastante alto por la carga de trabajo que se puede hacer. Mira, yo siempre lo que
busco es que haya un tema de integración. Si son conscientes de ese nivel de estrés, tanto tú como algunos más, pues deberían de generar reuniones informales. Mira lo que te estoy diciendo, reuniones de tipo informal, que permitan de alguna manera dar puntos de vista, ser tolerantes, ser flexibles y buscar salidas. Buscar salidas para bajar ese estrés, que por ejemplo puede estar en mejorar la comunicación interna, que por ejemplo puede ser en brindar soluciones como proyectar videos, hacer algunas técnicas de relajación a la hora del refrigerio, de hacer algunas dinámicas divertidas que los convierten a ustedes a integrarse, a conocerse más. Eso permite mucho bajar el estrés. ¿Cómo hacer a nuestros colaboradores más efectivos? Lo he mencionado varias veces. ¿Cómo vincular a mi equipo con los objetivos? Bueno, les hablaba hoy de un término que es importantísimo, que habla sobre el tema del alineamiento. ¿Cómo distribuyo mi equipo y lo alineo hacia los objetivos? Solamente vas a lograr que tu equipo se vincule con los objetivos cuando tú desarrolles el compromiso con ellos. Y eso sea también viceversa, es decir, que tu equipo se sienta comprometido contigo. Y para que se genere ese verdadero compromiso, esa alianza, lo más importante va a ser la confianza que tú tengas por ellos. Y que ellos luego te transmitan a ti. Si no eres un generador de confianza, no habrá compromiso. Y solamente habrá cumplimiento de objetivos, por metas, por cifras. Pero eso es un tema solamente momentáneo, que puede ser por un periodo de tiempo. Lo que buscamos es que sea un tema a largo plazo. Es decir, que la gente realmente se comprometa. Y para que se dé ese compromiso, te sugiero manejar el tema de la confianza primero con tu gente. ¿Hasta qué punto hay confianza con tu equipo? ¿Cómo mejorar el nivel de productividad en una compañía que está desordenada por el crecimiento no esperado? Sí, sucede mucho con los emprendedores peruanos hoy. Ese crecimiento explosivo que a veces no estábamos ni siquiera pensando en hacerlo en este año o en el siguiente, y de un momento determinado la empresa creció. Bueno, lo primero que hay que hacer, como siempre digo, es sincerarse. Estamos en esa realidad y lo que debemos hacer justamente para podernos ordenar es buscar ese pequeño FODA empresarial, ese pequeño FODA estratégico que me permita establecer que estoy en ese primer cuadrante que se llama crecimiento, ¿no es cierto?, donde tengo más fortalezas y oportunidades que se dan en el medio, es decir, de manera externa. Frente a esas fortalezas y esas oportunidades, lo que yo debo de generar es estrategias, vinculándolas. Es decir, tengo una fortaleza que es tal, y ante tal oportunidad que me da el mercado, genero determinada estrategia. Está ligada a ese cuadrante que se llama crecimiento. Y para eso es muy importante contar con el compromiso, no solamente de la alta gerencia, sino de toda la corporación o de toda la empresa. ¿Cómo evaluar al grupo de colaboradores para el proceso de trabajo y la productividad de ellos? Bueno, hay muchas formas de evaluar hoy al talento humano, al recurso humano. La evaluación del desempeño más conocida hoy y más cara también es la 360. Sin embargo, tú podrías adaptar a través de esa famosa herramienta que se llama benchmarking, adaptar esa realidad de esa evaluación 360 a la realidad de tu negocio. Es decir, yo puedo generar una evaluación para mis colaboradores, de acuerdo al tamaño de mi empresa, de acuerdo a lo que yo estoy persiguiendo. Lo que nunca deberías dejar de hacer es evaluarlos, porque esa evaluación te permite hacer un verdadero seguimiento. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo ser una persona productiva si mi trabajo es muy limitado? Pues si tu trabajo es muy limitado, me estás diciendo que te sobra el tiempo. Porque si tu trabajo es limitado, tienes la oportunidad de generar espacios en tu vida laboral que te permitan conocer y aprender nuevos temas. Si tú sientes que tu trabajo hoy es limitado, quiere decir que tú en tus 8 horas laborales lo puedes hacer en 4 o en 5 horas. La pregunta que yo te haría es, ¿y qué hacemos el tiempo que te queda? Pues la respuesta es muy sencilla: aprendo algo nuevo. Me ofrezco en mi empresa a aprender nuevas cosas porque quiero seguir creciendo y no quiero estar limitado a este puesto. Si tu respuesta en este momento es, no, César, te has equivocado, yo digo que es limitado, pero yo tengo que trabajar full las 8 horas, te digo que tu trabajo no es limitado. Lo podrías redistribuir, lo que pasa es que lo conoces bien. Y como lo conoces bien, lo que deberías hacer es hacer un ejercicio de cómo poder reordenar tu trabajo para que te sobre tiempo
y te permita aprender cosas nuevas. Si en el grupo de personas que trabajan en una oficina, el jefe asigna una labor a 2 personas, es pérdida de nuestro tiempo, sí, en la medida que sea duplicidad de funciones. De ser así, sí, no tengo ninguna duda. Acá el tema debería de funcionar de una manera distinta. ¿Hasta qué punto estoy dando una misma función a 2 personas? Como yo siempre digo, cuando a veces doy clases y digo, ¿qué pasa cuando en una empresa 2 personas piensan igual? Cuando en una empresa 2 personas trabajan exactamente igual. Pues la respuesta es muy sencilla. Una de ellas está sobrando. Yo necesito gente que sume. Gente que realmente genere valor en mi empresa. Y para poder generar valor hay que gestionar mi trabajo diario. Y gestionar no quiere decir generar valor agregado. ¿De qué me valdría que 2 personas hagan una misma labor diariamente? No creo que tenga ningún sentido. Si no sé organizarme, bueno, esto ya lo hemos leído. ¿Cómo lograr un equilibrio entre trabajo, las necesidades de estudiar para mejorar como profesional y los espacios de organización para cargar fuerzas? Mira, hace unas semanas yo di una conferencia acá en Prima FP, como siempre, sobre la rueda de la vida. Te invito a que entres al canal de YouTube, donde están colgadas las conferencias, y puedas un poquito escuchar lo que justamente hablaba yo en esa conferencia, sobre la importancia de buscar ese equilibrio en mi vida. Y el poder lograr ese equilibrio justamente está basado en que tú generes aristas en tu vida, donde hay un tema laboral, donde hay un tema familiar, donde hay un tema de crecimiento personal, donde hay un tema de estudios, donde hay un tema personal propiamente, que es hasta qué momento determinado yo distraigo mi tiempo en tema de ocio, que es válido, además, el tema espiritual, y hay varias aristas que tú puedes ir reordenando en tu vida para generar un verdadero equilibrio, donde el éxito está encadenado en esa rueda de la vida, y no solamente buscamos el éxito en lo laboral o el éxito en lo familiar, hay un éxito realmente equilibrado. ¿Cómo ayudar a mi jefe a planificar su tiempo? Mira, la primera ayuda que le podrías dar a tu jefe para que planifique su tiempo es en invitarlo a que él mismo reconozca en qué está fallando. A que él mismo se haga como decimos, un auto-coaching, ¿no? ¿Hasta qué punto creo yo que debo de mejorar? ¿Qué cosa está fallando en mí? Y si él tiene la oportunidad de decirte qué cosas ves en mí que crees que puedo mejorar, pues yo siempre digo, lo primero es que uno se reconozca. Entonces, la mejor manera sería no decirle lo que tú ves en el malo, sino que primero él se haga un reconocimiento y luego, ¿por qué no conversarlo? De una manera informal, conversar qué cosas se podría dar para que esto mejore. Generalmente los jefes digo, no los líderes, los jefes no les gusta que la gente les diga lo que están haciendo mal, porque justamente el cargo de este jefe a nivel jerárquico los pone en un nivel superior, equivocado, ¿verdad? El líder de hoy sí hace que su gente participe. El líder de hoy hace que su gente le dé su punto de vista y le permita reordenarse en ideas, además. ¿Cómo actuar frente a una persona negativa que para todos siempre hay un pero? Sí, pues, hay gente que lamentablemente anda en su día a día en ese vaso medio lleno, que yo hablaba hoy al comienzo, y busca el tema del negativismo y la justificación para todo lo que sucede en la vida, no tratando de ser más bien creativo o de buscar salidas a esta vida. Yo pienso que esta vida de hoy es una vida de sacrificio, de entrega, de vivir la compasión y de no estar rodeado de gente negativa. Entonces el consejo que yo te podría dar es comenzar a buscar, tú rodearte con gente que piensa como tú, que tiene tus valores. Y la gente que no lo es, pues primero trata de enseñarles. Si no se quieren encontrar, pues simplemente tienes que seguir por tu línea. Es imposible que la gente que no quiere cambiar, cambie de un día para otro, pero sí es posible que tú poco a poco lo vayas convenciendo, lo vayas contagiando. No muchas veces hablando, sino más que todo con tus acciones, que permitan ser un ejemplo de progreso. Ahí está la famosa curva del cambio, ¿no? Donde hablamos de 4 estadios, ¿no? Comenzamos con un tema de negación profunda, permanente, luego hablamos de la resistencia, y luego hablamos de una exploración, donde comienza a haber cambios, pues, ¿no? Y como ya exploro y veo que el tema funcionó, pues el siguiente y último estadio justamente es me comprometo, hay un compromiso. Y se generó todo ese cambio. Por esta curva del cambio pasamos todos en algún momento de nuestra vida. En un momento de nuestra vida laboral, por ejemplo, te han dicho, oye, vamos a cambiar el sistema, así que van a haber nuevos software, y tú has dicho, no, ni hablar, no quiero ese cambio. No estoy de acuerdo, me voy a ir más tarde y te has puesto en un tema de negación.
Luego ha habido el tema del desarrollo en el tiempo, has visto que otros sí lo están haciendo y está funcionando. Y entra ya un tema de resistencia. Ya no es un no tan negativo ni tan contundente, ¿no? Entras en un tema de resistencia. Luego el tiempo sigue avanzando y comienzas a darte cuenta que el tema funciona. Y comienzas a explorar. Y cuando se da, finalmente te comprometes y te sumas a ese equipo. La mayoría de colaboradores llevan sus puestos de trabajo como se puede. ¿Cómo se puede hacer para que el trabajador se concentre y rinda lo normal? Esto ocurre más que todo en las entidades públicas. Mira, yo soy de una idea. El trabajador hoy en una organización no debe rendir lo normal. Debe ser un trabajador excepcional. Debe ser un trabajador que dé más de su 100%. Hoy día vivimos en un mundo de competencias, les decía al comienzo de la conferencia. Y para ser competitivo yo tengo que vender mis ideas. Tengo que trascender, debo de dejar huella en mi día a día. Y el trascender, el dejar huella, no significa solamente cumplir con lo normal, sino justamente enmarcar esa diferencia en el día a día. Yo soy competitivo porque dejo huella, porque por donde voy dejando mi paso laboral y profesional, la gente me recuerda como alguien que di por la organización y sobre todo por el ser humano. ¿Cómo hago con los colaboradores para que no sean dependientes? Te lo voy a contar con un simple ejemplo. Una vez hacía coaching en una empresa, a un gerente general de una corporación, y estábamos en la sala del directorio, donde no teníamos el celular prendido, solo había un teléfono fijo en el medio de la mesa, y me dice: César, ante una urgencia voy a hacer que ese teléfono lo tenga que contestar, pero no tengo ningún celular ni nada. Perfecto. Hacíamos la sesión de coaching y el teléfono sonó. Me dijo: ¿me permite contestar? Bueno, con todo gusto. Le dije: sigue nomás. Cortamos la sesión en ese momento y él contestó y escuché que él hablaba con la secretaria de la siguiente manera. Le decía: ¿para qué me has llamado? Ok. ¿Qué dice la carta? Léemela. Léemela una vez más. Ya está bien. Recíbela y ponle el sello, le dijo finalmente. Luego colgó, volteó y me dijo: disculpa, hermano, lo que pasa es que esta chica... ¿Qué chica? Le dije yo. La chica, hermano, la de la recepción, que no sabía si recibir o no la carta. Yo le digo: ¿quién tiene la culpa de todo esto? Y él me dice: la chica de la recepción, pues la que te recibe en las mañanas cuando tú vienes, César. No, ¿quién tiene la culpa? Insistí yo. Y él me dijo: pero te estoy diciendo, César. No, le dije: ¿quién tiene la culpa? Y él me dijo: ¿te estás refiriendo a que yo tengo la culpa? Y le dije: mira, te voy a poner en dos escenarios. La misma llamada telefónica y tú respondes el teléfono y le dices: léeme la carta. Te la lee y tú le dices: ¿qué harías tú en este momento? Si la señorita te dice lo correcto, lo único que tienes que hacer es motivarla, decirle: muy bien, te felicito, esa es la manera de hacerlo. Seguramente nunca más te volverá a hacer una llamada para preguntarte por ello. Y si lo otro hubiese sido algo negativo, simplemente ella hubiera aprendido porque tú le hubieras enseñado. Y al aprender, tampoco te volvería a llamar la próxima vez. Entonces el tema está en hacer que tu gente trabaje y no convertirte tú en un operativo más. Quiero agradecerles muchísimo por su tiempo. Con eso damos por terminado la conferencia. Espero estar con ustedes próximamente. Muchísimas gracias. Muy buenos días.